El Salmo capítulo 19. Y aunque lo estaremos analizando en otro servicio, pero por lo menos ahí encontramos cosas preciosísimas, cosas verdaderas. Salmo capítulo 19. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la espiga de Maná. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios bendiga su palabra. Señor, en este momento tan especial donde tú tienes que ministrar nuestras vidas a través del consejo de tu palabra, te pedimos sabiduría de lo alto. La Biblia dice en Juan 16 que tú dejaste al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Y es lo que necesitamos, Señor, de que la verdad perdure a través de la enseñanza y que la enseñanza, Señor, la cual es verdad, impacte nuestras vidas. Nos hemos reunido no solamente para alabarte, no solamente para glorificar tu nombre, mas también para que tú hables a nuestras vidas. Sigue dirigiendo esta enseñanza que sea de gran beneficio para todos los que estamos en esta noche. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén. El jueves pasado, hermanos, estábamos enseñando y hablando y escudriñando de que en la Biblia los 66 libros, los 1189 capítulos, los 31.163 versículos fueron inspirados por Dios. Yo creo que es importante que entendamos, aceptemos, defendamos esta posición. No fue antojo de los 40 escritores que escribieron la Biblia, sino que todos fueron inspirados por Dios. Se dice que Rubén Darío, los mejores versos que dejó fueron cuando estaba entre bien borrachito. Eso dice la historia. A mí que me registren porque yo no lo conocí. Pero eso es su bibliografía, bibliografía. El hombre cuando estaba encalichado, cuando estaba bien tomado, cuando estaba bien mareado, pues se creía que era el hombre, el gran poeta de Nicaragua. Los santos hombres de Dios no hicieron eso. Los santos hombres de Dios, como dice la palabra del Señor, fueron inspirados por Dios. Y vamos a ver una vez más en 2 Timoteo, hermanos, para que corroboremos esta verdad, aunque ya la leímos la vez pasada, pero vale la pena volver a retraernos en este pasaje. La gente podrá decir, la Biblia es un papel. El papel aguanta lo que le pongan. Bueno, ese es el problema de cada quien. El ser humano tiene dos opciones: creer en la Biblia o no creer en la Biblia. Y toda la información en cuanto al Señor Jesucristo, ¿de dónde la sacamos? No es de la Biblia. Todas las religiones existentes, ¿de dónde sacan la información?
de María, de José, del Señor Jesús, de la Biblia. Entonces, ¿por qué aceptan una parte y por qué la otra parte no la aceptan? Esa es locura, esa es estupidez. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, categóricamente, rotundamente, el mejor teólogo existente en aquel tiempo, el apóstol Pablo, con exactitud dice, sin preámbulo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y añade, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ojalá, hermano, que en nuestra vida nunca exista un ápice de poner en tela de duda la palabra de Dios. La gente dice, bueno, el papel aguanta lo que le pongan, que la Biblia tiene errores, etcétera, etcétera, y tratan de una u otra manera, el diablo a través de la gente, negar la eficacia de la palabra de Dios. Pero nosotros aceptamos, hermanos, por fe, que la escritura fue inspirada por Dios. Lo dice la palabra del Señor, creemos que esa es la verdad. Y ojalá que siempre la podamos defender. El Señor Jesucristo nos hace presente, literalmente. Sí, Él está presente, habita en nuestros corazones. Está su presencia en todas partes. Y solamente nos habla a través de la palabra del Señor. Ahora, en tercer lugar, la Biblia, el autor de ella es el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Así que no es asunto que Pedro se puso a escribir boberías en aquel tiempo. No es asunto que el apóstol Pablo comenzó a escribir la locura que se le venía a la mente. Imagínense ustedes, hermanos, que la Biblia, los 66 libros, tienen intrínsecamente o íntimamente, están bien enraizadas, a pesar de que cada uno de los escritores en diferentes tiempos, en diferentes épocas, escribieron todo esto que está en la Biblia, pero un solo autor lo dirigió en esa dirección. No hay contradicción. Y aunque muchas veces la gente dice que se contradice la Biblia, y cuando dicen se contradice la Biblia, ejemplo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hacen énfasis, Dios amó al mundo. Entonces, lo utilizan con primera de Juan capítulo 2 versículo 15, cuando dice la Biblia a través del apóstol Juan, no améis al mundo. Aparentemente hay contradicción. Aparentemente hay contradicción con Juan 3:16 y primera de Juan 2:15, pero no existe contradicción. Cuando Juan 3:16 habla de que Dios amó al mundo, se refiere a todos los habitantes en el cosmos. Dios ama a todo el mundo. Grande el amor del Señor, del Padre Omnipotente, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todos puedan obtener salvación y vida eterna. Pero cuando se hable primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que no se ame al mundo, y ese es un mandamiento para el pueblo de Dios, es el sistema mundano, que es diferente. Y el contexto así lo dice, las tres cosas que dice la Biblia.
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Está hablando entonces del sistema mundano. No existe contradicción en la Biblia. Tal vez más adelante vamos a ver otros pasajes donde aparentemente existen contradicción, pero no hay contradicción. Hermano, y esto nos asegura, nos asevera que nuestras vidas están siendo dirigidas por lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que yo he hecho énfasis que desde este púlpito en nuestro templo se debe de enseñar lo que dice la Biblia, no el pensamiento, no lo que cree alguien, sino que sustentamos todo el fundamento doctrinal, nosotros lo tenemos sustentado, basado en lo que dice la palabra del Señor. No importa lo que digan por allá, no importa lo que invente la gente, no importa cuántos libros de teología existan, no olviden que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero el único autor es el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 21. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? El Espíritu Santo. La tercera persona de la bendita Trinidad. Eso nos asegura, nos asevera que tenemos el libro perfecto, el libro que transforma, cambia la vida y el libro, hermano, que nos lleva a la dicha, a la felicidad, a la eternidad, como dice la palabra del Señor. Ahora, pero hay un problema. ¿Ustedes creen que todos los cristianos leen y entienden la Biblia? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso es que muchos hermanos dicen, no lo entiendo, no sé cómo es esto. Y se meten a unos libros por ahí, a unos escollos que hay en la palabra del Señor. Obviamente que para que se pueda interpretar, entender la Biblia, se requiere al autor de la Biblia. Desde que ustedes y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, lo decimos en cada enseñanza, el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Sí, hermano. No dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, que somos templos del Espíritu Santo. No dice Efesios capítulo 1, versículo 13, 14, que desde que nosotros creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero eso no nos da la capacidad para interpretar muy bien la Biblia. Y aquí es donde está el asunto tan tétrico, tan terrible, tan dañino para la iglesia del Señor Jesucristo. De nada sirve, hermano, y lo digo con todo respeto, de nada sirve que yo diga, tengo el Espíritu Santo, tengo la Biblia, pero si mi relación con el Espíritu Santo no es correcto, no le puedo entender a la Biblia. Mira, hay cosas sencillas en la Biblia. Hay cosas bien sencillas en la palabra de Dios que cualquiera las podrá entender. Pero hay doctrinas profundas, hay palabras profundas que para poderla entender se requiere tener una relación correcta con el Espíritu Santo. Abra Mateo capítulo 12, por favor. Y yo tengo que hablar de esta manera para que podamos entender. Mire, hermano, no vamos a interpretar bien la Biblia si estamos andando mal con el Espíritu Santo. Hay hermanos que les da sueño leer la Biblia. Hay hermanos que no disfrutan leer la Biblia. De veras. No se deleitan. Hermanos, nada más y nada menos que Dios hablando en nuestras vidas. No es Rubén Darío, no son los otros escritores, no. Es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Pero no disfrutamos. Porque no lo entendemos. No practicamos los preceptos, los decretos que están en la Biblia, porque no los entendemos. Mateo capítulo 12, hay un gran
peligro. No para nosotros en este versículo, pero en otro sentido sí. Dice la palabra del Señor, versículo 31, para ser puntual, es lo que dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. 32. A cualquiera pues que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Blasfemar contra el Espíritu Santo es despersonalizar al Espíritu de Dios. Es decir que el Espíritu Santo está haciendo estas cosas que no son correctas a la luz de la Biblia. Como algunos segmentos cristianos, y se ve, el Espíritu Santo los revolcó, los tiró al suelo, por aquí, por allá. Le achacan cosas que no son del Espíritu de Dios. ¿Saben que esto es blasfemia? Ahora, ningún cristiano blasfema contra el Espíritu Santo. El verdadero cristiano jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Tal vez desconoce la doctrina del Espíritu Santo, tal vez en su iglesia, en su congregación, no le han enseñado la profundidad del Espíritu Santo, pero jamás un verdadero hijo de Dios va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Es terrible que una persona blasfeme contra el Espíritu Santo. La Biblia es bien categórica. No tendrá salvación nunca, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en los siglos que vengan. Están condenados directamente para ir al infierno. ¿Saben, hermano? Esto es exactamente como lo que va a acontecer en los 7 años de tribulación y gran tribulación. Cualquiera que se deje marcar por el anticristo, cualquiera que adore a la imagen del anticristo que va a ser levantado en aquel tiempo, jamás podrá ser salvo. Su destino está sellado. Va a viajar al lago de fuego y allí estará eternamente y para siempre. Si eso es tan terrible de que alguien blasfeme contra el Espíritu Santo, ahora, yo creo que es terrible para el cristiano también cometer las 5 cosas que ustedes saben. ¿Cuáles son las cosas que nosotros cometemos contra el Espíritu Santo? Lo contristamos, lo apagamos, lo resistimos, lo enojamos, lo avergonzamos. Y eso es lo que está pasando. Si para el inconverso o cualquier persona blasfeme contra el Espíritu Santo, no hay salvación para esa persona. Y aunque nosotros tengamos el Espíritu Santo, hermanos, pero estemos viviendo una vida indigna, una vida incorrecta, una vida fuera de los parámetros que establece la Biblia, no crean ustedes que nos va a ir bien. Y una de las cosas que va a experimentar ese cristiano, que no le va a entender a la Biblia. Hay hermanos que vienen al templo, ni alaban al Señor. Hay hermanos que vienen al templo, ni leen la Biblia. Hay hermanos que están en el templo, pero se duermen, porque no sienten gusto estar en la casa del Señor. Algo guardan, algo esconden. Y ahí está la diferencia. ¿Cómo entonces van a entender la Biblia? Mire, es triste que muchas veces los pastores que somos bíblicos, bibliocéntricos, cristocéntricos, hay hermanos que están ahí o hermanos que están, y no hablo solamente de nosotros, que están rumiando en contra de lo que se les está enseñando. ¿De veras? Hechos capítulo 7. No, pero eso no es así. Y no se lo guardan para sí mismos, sino que se lo dicen a la esposa, se lo dicen al esposo. Los hermanos que están alrededor están escuchando cómo contradice lo que dice la palabra del Señor.
y después se creen expertos de la Biblia y de pronto creen que se sienten autorizados para hablar de temas que ni ellos lo manejan. Es triste. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 7, versículo 31. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Ahí está el problema. No, que eso es del Antiguo Testamento, eso nada tiene que ver con nosotros. Y el apóstol Pablo nos acaba de decir en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro nos acaba de decir que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Mire, es una afrenta terrible contra el Espíritu Santo. En la oración que hacía hace poquito, yo siempre le digo al Señor que el Espíritu Santo nos dirija en esta enseñanza, porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Y hermanos, cada vez que uno prepara este estudio, lo hace con un espíritu analítico, con un espíritu donde traer la mejor comida para los hermanos. No es para llenar un horario, no es para complacer a los hermanos, no es para hacerlos sentir bien, no. Sencillamente es para que entendamos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, inspirada por Dios, pero bajo la cobertura del autor de la palabra de Dios. Así que no le vamos a entender la Biblia si andamos mal, si nuestra relación con el Espíritu Santo está mal, hermano, vamos a leer la Biblia como un periódico y vamos a pasar de una página a otra página y vamos a leer la Biblia como lo hacemos los jóvenes o como lo hacían los jóvenes en competencia. ¿Ya? ¿Quién leía más capítulos? Pero nada aprendimos en aquellos tiempos, porque habían otros intereses. Si queremos entender lo que dice la Biblia, se precisa una relación correcta con el autor. Hay tantos libros, yo me acuerdo, no me acuerdo los nombres, pero tantos libros que en la secundaria nos pedían que leyéramos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel libro Marianela? Ese era uno de ellos. Los 100 años de soledad también, ¿sí? Y de pronto nos decían que leyéramos ese libro e hiciéramos un resumen e interpretáramos a ver si podíamos entender a los escritores. Y saben, hermanos, que para que se pueda entender a un escritor, necesitamos primero conocerlo. Y al conocerlo, le preguntamos de todas esas palabras rebuscadas que encontramos en los libros. Y él podría decirnos qué era lo que estaba diciendo. Pues déjeme decirle, es lo mismo con este libro sagrado. Solo el Espíritu Santo puede revelarme la intención que tuvieron los santos hombres de Dios. Solo el Espíritu Santo puede revelarme exactamente lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué creen ustedes que existen tantos grupos evangélicos? ¿Por qué no somos uno, un solo pueblo? Exactamente por la mala interpretación. Ejemplo, abra el Romanos capítulo 8. Estoy dándole ejemplo para que usted lo pueda entender. Si todos tenemos, y todos los evangélicos tenemos al Espíritu Santo, imagínense ustedes que no tiene que haber discrepancias doctrinal, no tiene que haber los conceptos que establece la Biblia. Todos deberíamos ser uniformes en este sentido. Tenemos al Espíritu Santo.
Tenemos una sola Biblia. Por eso es que existen muchos grupos. Yo le he dicho a ustedes, hermanos, que, ejemplo, el fundador de los mormones, según la biografía, era bautista. El fundador de los testigos de Jehová era un bautista. Creciendo en gracia, un bautista pastor. ¿Y por qué salieron a formar su propio grupo? Por las malas interpretaciones de la Biblia. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escucha lo que dice. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de él. Hay un grupo evangélico, entre comillas, que dicen que usted acepta a Cristo y que posteriormente usted va a ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la conclusión? Esa persona que dice que aceptó a Cristo, pero no fue bautizado inmediatamente por el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios, entonces no es de él. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero alaban al Señor. Pero ahí están sentados en un templo, los hermanitos, entre comillas. Pero lamentablemente, este versículo, sencillamente, si le damos toda la interpretación correcta, porque no se necesita ciencia, no se necesita estudio profundo para entender ese versículo, sencillamente son personas no salvas. Por eso algunos bautistas dicen, si te encontrás con este tipo de personas en la calle, tenés que hablarle del plan de salvación para que entreguen su vida a Cristo. Hermanos, es importante entender escritores diferentes, un solo autor, el Espíritu Santo. No hay. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un solo autor. Así que yo les invito, les animo en el nombre del Señor, que mantengamos una relación correcta con el Espíritu Santo. Sí, hermano. Vean lo que dice Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y mire, y puede ser un profesional, puede ser un intelectual. Hermanos, no pueden entender la Biblia. Me acuerdo hace muchos años, en los años 80, en la evangelización, como Monseñor Lescano, a mí me tocó la oportunidad de entrar en una casa donde era un arquitecto, un hombre educado, un hombre intelectual. Y cuando comencé a hablarle del plan de salvación, ¿saben lo que me dijo el hombre? Oye, usted me la puso fácil, me dice. Con solo aceptar a Cristo, entonces yo voy a ser salvo. Es que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Usted no tiene que hacer absolutamente nada más que arrepentirse, entregarle su vida a Cristo Jesús, y a cambio de ello Dios le da salvación y vida eterna. No, yo no creo eso mismo. Yo creo que se necesita hacer buenas obras. Ya usted la onda que ellos presentan. Hombre intelectual, y aunque tengan un grado de intelectualidad grandísimo, no pueden entender la Biblia. Punto. Y un cristiano que anda mal con el Señor, que anda en contrariedad con el Espíritu Santo, no puede entender, no puede gozarse de la palabra del Señor. Dice la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué es lo que dice Pablo? Andemos también por el Espíritu.
Hermano, uno se siente, cuando yo escucho a otros predicadores que sé que andan bien con el Señor, uno se goza escuchar la exposición de la palabra del Señor. Uno se goza la buena interpretación de la palabra del Señor. Y lamentablemente en estos tiempos es cuando más apostasía existe aún en las iglesias bautistas. Es terrible, pero es la verdad. Por eso es que necesitamos entender, de nada sirve que yo tenga la Biblia la más bonita, la más cara. Ahora me enseñaron una Biblia Raire, bonita la Biblia, con estudios maravillosos, pero de nada sirve si yo no estoy en correcta relación con el Espíritu Santo. Así que, ¿por qué creen ustedes que llegamos a la casa y ponemos la Biblia y ya no le paramos pelota? No le tomamos interés, pero el celular sí. A ese sí, a ese lo cuidamos. Si la Biblia se me cae, pues hay que lo levante fulano de tal. Pero se te cae el celular, hasta sentí un dolor profundo en el corazón. Todo eso son síntomas que no estamos bien, hermano, con el Señor. Mire, no nos enredemos, hombre. Si nos queremos engañar, pues engañémonos. Pero son síntomas inequívocos que no tenemos una relación correcta con el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2. Siempre me preguntan, pastor, ¿y los sacerdotes entienden la Biblia? ¿Cuál sería la respuesta? No, no la entienden. Pero ahí ponen una Biblia grandota, pero no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Porque necesitan al Espíritu Santo en su vida. Pueden hablar de Cristo, pueden hablar del Espíritu Santo, pueden poner una paloma por ahí, pero este no es asunto de gráficas, es asunto vivencial. Dice Primera de Corintios capítulo 2, ¿sí lo tienen, hermano? Versículo 14. Categóricamente. Mire, los mormones no pueden entender la Biblia, hombre. Los adventistas no pueden entender la Biblia. Los testigos no la entienden. Los católicos menos que la entiendan. Habrán algunas cositas como la que he dicho ahorita, son fáciles de entender. Que diga la Biblia en Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró, yo lo entiendo. ¿Qué me está diciendo la Biblia? ¿Necesito yo interpretar eso? No, y él lloró. Pero hay cosas que son más difíciles, que necesitamos ir delante de la presencia del Señor. Señor, que tu Espíritu Santo me dirija a toda la verdad. Dice el versículo 14, pero el hombre natural, ¿y quién es el hombre natural? La persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En, en los templos nuestros tenemos unos cuatro locos que siempre están contradiciendo lo que dice la Biblia. Voy a hablar de este hermano que está en el cielo. Era un diácono que estuve en Antioquía en los años 80. El hermano salió con ánimo, lo ganamos para Cristo, lo bautizamos. Se convirtió en un excelente hermano, activo, proactivo. Era tan tal hermano que a veces estando en la casa llegaba a golpearme la puerta en el templo. Pastor, vamos a evangelizar. Y tenía que irme con él, porque no me iba a rebajar. Yo era el pastor y él, vamos a evangelizar. Vamos pues.
Y de pronto comenzó a comprar libros en la librería Vida. Y los días jueves los llevaba al templo. Y desde atrás me decía, pero el doctor fulano de tal dice lo contrario de usted. Francisco se llama, está en el cielo. Francisco, decime lo que dice la Biblia. Hermanos, yo le dije a los estudiantes del Instituto Bíblico y se lo digo a ustedes. Los libros que escribimos nosotros los hombres no es palabra de Dios. Y cualquier libro de teología tiene errores, porque es la posición de alguien. Toma versículos, cree que este es asunto y los escriben. Y este hermanito no me amargaba mi existencia. Pero Francisco, por favor, cállese, hombre, déjeme enseñar. No, es que es triste, hermano. Es triste y lamentable. No se puede discernir la Biblia si no tenemos al Espíritu Santo correctamente en una relación todos los días. Así que son 5 cosas. Para el inconverso que blasfeme contra el Espíritu Santo, eso es mortífero. Pero para un cristiano que quiera leer la Biblia, que quiere entender la Biblia y no tiene una relación correcta con el Espíritu Santo, también, hermano, no la va a entender. Obviamente que la diferencia del blasfemo no es salvo. El cristiano que está en rebelión contra Dios es el salvo, esa es la única diferencia. Pero no hay que olvidar, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Si queremos que Él nos enseñe cuáles son las verdades, necesitamos estar en relación correcta. Por eso es que dice Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave. Pero no todos los hermanos pagamos el precio. No todos los hermanos quieren dejarse sujetar por el Espíritu de Dios. Pero es la única manera para que podamos entender este libro. Así que hay que animarse. Hay que animarnos, hermanos, a vivir una vida correcta. Juan capítulo 16, con esto termino. En Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Mire, si yo les diera ahorita un versículo, le dijera a Pablo, después a Carolina, a Fabián, a Brian, Norma, a Johnny, a cualquier hermano que interprete este pasaje, todos deberíamos de tener la misma interpretación. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo podrán decir de diferentes formas, con diferentes palabras. Exactamente en las revisiones de este sagrado libro hay diferentes palabras, pero el contenido es lo mismo. Dice Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí tenemos que preguntarle al Espíritu Santo. Tristemente, hermano, el contexto que están viviendo las iglesias, ya se los he dicho a ustedes, estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea. Una tibieza, una indiferencia,
una apatía, arrogancia. Es increíble. Pues, ¿cómo no vamos a tener problemas a la hora de interpretar la Biblia? Hay hermanos que son atrevidos y contumaces, y lo dice la Biblia, que hay que taparle la boca por los improperios que presentan al tratar de entender lo que dice la palabra del Señor. Pero bien, si usted y yo mantenemos una relación correcta con el Espíritu de Dios, hermano, todo va a salirnos bien. Así que Dios nos ayude y el próximo jueves continuamos con este estudio. Necesitamos profundizarlo para que podamos entender. Así que no solamente fue inspirada por Dios la Biblia, sino que el autor único, 40 escritores, un solo autor. Pero lo importante es, autor en diferentes tiempos y épocas. Es increíble. Y tienen una unidad monolítica, la palabra de Dios. Así que ánimo, hermano.